Bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre biodecodificación, hipnosis clínica, el manejo de las emociones y hoy estamos con el doctor Juan Eduardo Durán. Entonces te damos la bienvenida a este podcast. Cuéntanos sobre ti, sobre lo que haces, sobre este trabajo de biodecodificación y hipnosis clínica. Bueno, muy buenas noches. Saludos a todos, en especial a ti, Mariana. Muy feliz, muy contento de estar en este podcast que vamos a iniciar para darle a conocer a todos nuestros seguidores qué es lo que hacemos de esta herramienta maravillosa de la biodecodificación, la programación neurolingüística y la hipnosis clínica que está al servicio de las personas que así lo necesiten. Bueno, mi nombre es Juan Eduardo Durán, como lo dijiste, soy médico de la Universidad Nacional de Colombia y me he venido especializando en un tema bien importante, que es la biodecodificación de las enfermedades y la programación neurolingüística. ¿En qué consiste esto? Es partir de que la gran mayoría, por no decir la totalidad de las enfermedades, tienen un componente emocional bien grande. Las enfermedades eh, tienen su origen en un trauma que la persona ha sufrido desde que estaba en el vientre de su madre, en la infancia, en la adolescencia, el adulto joven, adulto, y ese trauma la persona lo vivió en soledad, no fue gestionado, no lo ha superado y sigue allí. Y una manera que tiene el cuerpo para sanar es a través de una enfermedad física. Por eso se dice que el dolor, la enfermedad, es algo que nuestra alma, nuestro corazón está hablando, que nos pasó, es un trauma que nos pasó desde hace mucho atrás. Y utilizamos la programación neurolingüística, que es una rama bien importante de la psicología, de la medicina, que en los últimos años ha cobrado muchísima importancia porque trata de poder comprender nuestro cerebro, cómo funciona y sobre todo cómo puedo ajustar el cerebro para que funcione siempre en modo positivo. Y utilizo una herramienta terapéutica muy valiosa que es la hipnosis clínica, que hablaremos con mayor profundidad y que consiste en que los pacientes puedan llegar desde su subconsciente a contarnos qué es lo que le está causando la enfermedad, sus angustias, sus ansiedades, sus depresiones, pero que también al poder entrar en su subconsciente podamos ejercer cierta programación para un cambio en su vida y por lo tanto en la sanación. Bien, Juan. Ya que mencionaste que trabajas con la hipnosis clínica, hay muchos mitos sobre esta hipnosis porque a veces pensamos en hipnosis más como estos shows donde controlan a las personas, las hacen hacer cosas como involuntariamente y que sin que ellos estén como conscientes de la situación y de su propio cuerpo, de como que pierden todo el conocimiento. Pero acá estamos hablando de hipnosis clínica más para tratar como traumas, enfermedades. ¿Nos puedes, digamos, como orientar y contar más sobre la hipnosis clínica, de qué se trata, digamos, cómo la utilizas en tus consultas cuando tienes algún paciente? Sí, Mariana. Muchos conocemos de que la hipnosis clínica es eso que presentan, como tú bien los dices, en los shows, en la televisión, en los circos, que la persona queda dormida con una pierna arriba, con unos brazos arriba, lo hacen subir, lo hacen hacer monerías, etcétera. No, eso no es la hipnosis clínica. La hipnosis clínica es una herramienta terapéutica que se usa desde hace muchos años. Freud, el gran maestro del psicoanálisis, Carl Jung, eh, Erickson, Brian, bueno, tantos psiquiatras, médicos, psicólogos, odontólogos que han usado la hipnosis clínica a lo largo de muchos años. ¿En qué consiste? Consiste en que el paciente, al estar en un estado de relajación muy profunda, muy tranquilo, siempre voluntario, que él quiera aceptarlo, en un estado donde él es consciente de todo lo que pasa a su alrededor, pero que libera su subconsciente para que el subconsciente o bien nos empiece a contar cosas que pasó en el pasado, traumas que vivió, situaciones no sanadas que vivió, y que también nos permita a través de ese subconsciente en el momento de relajación que él tiene, pueda recibir
sugestiones, que llamamos nosotros sugestiones para la sanación. Por ejemplo, un paciente que quiere dejar de fumar, lo que hacemos nosotros es, a través de la biodecodificación, encontrar por qué está fumando. ¿Cuál es esa causa que lo ha llevado a fumar? Esa ansiedad, esa carencia, algo que tiene allí escondido del pasado que él no ha podido sanar. Cuando encontramos esa causa, bien sea en todo el proceso de entrevista con el paciente, que los médicos llamamos anamnesis, empezamos a encontrar esa causa o a veces nos toca irnos más allá a través de la misma hipnosis, ir a hacer la regresión cuando la persona tenía 1 año, 2 años, 5 años y que nos cuentes ese trauma que vivió. Logrado encontrar cuál es ese trauma que vivió y que hace que tenga una ansiedad que le esté llevando a fumar, por ejemplo, a consumir drogas, a tomar alcohol, hacemos que el paciente entre en un trance de relajación muy profunda. Y estando en ese trance de relajación muy profunda, empezamos a dar sugestiones, uno, para el control de la ansiedad, control de la taquicardia, control de la sudoración, control del deseo de estar fumando. Y le damos sugestiones, por ejemplo, de que el cigarrillo es feo, que sabe a feo, que cada vez que fume va a sentir deseo de vomitar y se va a hacer sentir mal. Y como yo programo nuestro cerebro, cada uno, tú, Mariana, yo, cada uno de nosotros nos programamos y nos estamos programando a través de la ayuda del terapeuta a aprender que el cigarrillo sabe a feo, que el cigarrillo hace daño, que el cigarrillo cada vez que lo fume me dan ganas de vomitar, pues el paciente, cuando recibe el olor del cigarrillo, le ofrecen el cigarrillo, su cerebro que quedó programado para eso, le va a dar deseos de vomitar, lo rechaza y esa es una manera, por ejemplo, de ir controlando la adicción al cigarrillo, además de que controla la ansiedad. Ok, es muy interesante, ya que estamos y que mencionaste sobre la ansiedad, es algo, digamos que muy común y que se está viendo mucho ahorita en la actualidad y más que todos los jóvenes, porque digamos que la ansiedad también es como sobrepensar mucho, tener muchos pensamientos de qué va a pasar, preocupaciones, angustia, esto y lo otro. Y algo que me parece como muy interesante es que en nuestro cerebro pasan muchas cosas, muchos pensamientos, muchas ideas, pero nuestro cuerpo las refleja por medio de dolor, por medio de muchas enfermedades. Cuéntanos cómo es que funciona esto de que estamos pensando algo y a veces reprimimos tantas emociones o traumas, lo que tú decías, y cómo el cuerpo las refleja por medio de dolores. ¿Cómo funciona esto? Voy a darte otro ejemplo, Mariana. Un niño fue abandonado por su padre a los 4 o 5 años y queda únicamente a cargo de su madre. Y su madre tiene que trabajar muchísimo, tiene una sobrecarga, tiene que hacer muchas cosas para sacar a ese niño de a sus hermanos adelante. Y el niño recibe entonces el abandono de su padre. Al recibir el abandono de su padre, el niño entra en un periodo de carencia y el cerebro del niño va a empezar a crecer con miedo. Miedo a ese abandono, no tengo quien me proteja, no tengo quien me dé de comer, no tengo quien me alimente. Y si esa separación fue traumática, padre abusador con la mamá, la maltrataba, alcohólico, etcétera, etcétera, pues ese niño ha conocido el impacto de haber vivido en su hogar, en ese trauma, y la separación para su madre fue traumático. Él crece, crece y crece. En su cerebro queda eso allí en el inconsciente. Muchas de esas cosas también quedan en el consciente, es decir, él las va a recordar toda su vida, pero muchas quedan allá escondidas sin resolverse. Ese niño que ha estado que ha crecido en estado de carencia, llega un momento en su juventud que como ya está programado, algún evento vuelve y hace que se dispare ese programante. ¿Sí? Por ejemplo, en la universidad le va mal, tiene problemas con su novia o siguen problemas de carencia económica, por decir algo. ¿Sí? Dispara nuevamente la ansiedad, el estado de carencia y empieza a sentir esa angustia. Y la persona cuando entra en ansiedad, o mejor, cuando empieza a tener esos estados de carencia, entra a pensar, ¿qué será mañana? ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo voy a estar yo si no tengo quien me ayude? Yo siempre he sido una persona que he sido abandonada, no tengo quien me protege. Es decir,
empieza la pensadera, lo que llamamos nosotros la rumiación de pensamientos, como un rumiante, hágale y hágale a los pensamientos todo el tiempo, y me engancho en el futuro. Vivo enganchado el 95-98% del tiempo pensando en el mañana, en pasado mañana y en los próximos años. El engañarse, el engancharse en el futuro genera la ansiedad. ¿Y esa ansiedad cómo se refleja? Taquicardia, es decir, que el corazón empieza a latir mucho y siente uno miedo, angustias, pánico, sudoración, dolor de cuello, dolor de espaldas, insomnio. Y al no poder dormir, el hecho de no dormir genera un desequilibrio en muchas hormonas que el cuerpo produce, el cortisol, la dopamina, la serotonina, la melatonina, etcétera, y que agravan más la situación en la persona. Y como vía de escape, la persona tiene que encontrar cómo llenar esa carencia, comiendo, por ejemplo. Entonces empieza a comer y a comer y a comer mucho, y por eso nosotros vemos muchas personas que son obesas y siguen comiendo, y uno dice, no, pero es que esta persona, además que está gordo, sigue comiendo. Sí, es que no lo entendemos a esa persona que por dentro él está sufriendo, está cargado de ansiedad, que para poder bajar la ansiedad él necesita comer y se vuelve un círculo vicioso. Se va volviendo un círculo. Come, engorda, engorda, más ansiedad y come. O busca las drogas, busca el cigarrillo, o busca el alcohol. También se llena y se llena de alcohol, se llena de cigarrillos, se llena y se llena de drogas. O busca el juego, los ludópatas, ¿sí? Porque quieren llenarse de algo que les produzca cierto placer, desarrolla la dopamina y empieza a llenar esos periodos o esas carencias con las que ha vivido. Ese es un ejemplo de lo que pasa con la ansiedad. Ok. Em, es muy importante, siento yo, que hacer un trabajo también interno y muy personal, porque a veces tenemos muchas enfermedades, muchas dolencias y siempre caemos como en pensar de que es algo solamente físico, que es algo, no sé, porque, no sé, tuve tal accidente, tal cosa, pero hay, digamos, síntomas muy recurrentes y que nosotros lo pensamos como algo totalmente físico y totalmente separado de algo emocional. ¿Tú por qué crees que es tan importante como entendernos, hacer un, digamos, un proceso y un trabajo de reconocimiento de nuestras propias emociones, de nuestros pensamientos? ¿Por qué es tan importante tener como o entender que hay una unión entre lo emocional y lo físico? La emoción afecta directamente nuestro cerebro y nuestro cerebro es el gran controlador de todo lo que pasa en nuestro cuerpo. A través del cerebro, este se comunica con todos los órganos. El cerebro es muy complejo. Adentro del cerebro hay una cantidad de órganos, de núcleos, de formaciones que producen hormonas, que controlan a través de sistemas eléctricos o a través de sistemas hormonales, controlan hasta cómo se mueve el dedo, cómo tiene uno el dedo el pulgar. Mire, yo le pongo un ejemplo a la persona. La persona puede saber en este momento cómo tiene el dedo pulgar de su pierna derecha, si lo tiene arriba, si lo tiene abajo, si lo tiene al lado, que eso se llama propiocepción. Eso es porque nuestro cerebro tiene la capacidad de controlar absolutamente todo lo que está pasando. Entonces, si estoy con una emoción que me ha producido un trauma, vi matar a alguien, vi matar a mi papá, murió mi hermano que yo adoraba tanto, murió mi hijo que yo amaba tanto, mi papá me abandonó, observé muchas cosas que pasaron en un accidente de tránsito. Todas estas cosas le producen un trauma a la persona. Si la persona no tiene las herramientas para poder gestionar este trauma y superarlo, queda grabado aquí en nuestro cerebro y eso va a producir muchas enfermedades, las gastritis, los reflujos gástricos, las úlceras, las enfermedades del colon, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, cáncer del colon, todas estas tienen un componente emocional, ¿sí? Que la persona no resolver ese trauma, el cuerpo busca una manera de resolverlo a través de la enfermedad. Hay algo bien importante.
El sistema gastrointestinal, Mariana, tiene más de 100 millones de neuronas. Cuando yo estudié medicina hace 30 años, las neuronas solo estaban en el cerebro y en la médula espinal. Pero desde hace 15, 20 años se sabe ya que en todo el tracto gastrointestinal hay 100 millones de neuronas comandando muchas cosas. Por eso cuando tú te has enamorado, ¿qué has sentido en el abdomen, en la barriguita? Las conocidas mariposas. Las mariposas, porque allí se está formando, a través también de unas células que hay allí, que se llaman las células de Kuczynski, se están formando o está produciendo una hormona importante que se llama la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, cuando tú estás feliz, enamorada, que estás, mejor dicho, sublime, se sienten esas mariposas en el estómago. O cuando a uno tiene un susto, lo van a atracar, lo primero que sientes es algo en el abdomen allí, porque allí hay un sistema neuronal también bien importante que comunica acá con el cerebro también para que toda la sangre que estaba en el cerebro pase a las piernas y le ayude a la persona a correr y a escapar de esa amenaza que el ladrón lo va a atracar. ¿Sí? Y después de que pase eso, el cerebro recupera todas las funciones, empieza a pensar con más claridad, pero la persona queda con el dolor de espalda, con el dolor de cintura y de piernas que le produjo ese trauma. Entonces, todo lo que nos pase a nosotros en forma traumática, el cerebro lo recibe y él trata de solucionarlo a través de alguna de las enfermedades en cualquier órgano del cuerpo. Ok. Ahora que estás hablando de traumas y que el cuerpo trata siempre de como sanarse y resolver las cosas, muchos de los traumas que digamos que experimentamos han sido en la infancia. Tenemos muchos traumas, digamos que guardados. Hay personas que de pronto no se acuerdan, que los tienen como bloqueados. Hay otras personas que sí lo recuerdan muy vívidos. ¿Por qué es tan importante sanar esos traumas, digamos, para tener una buena calidad de vida? ¿Y tú cómo lo haces, digamos, en medio de estas sesiones de biodecodificación y hipnosis clínica? ¿Cómo trabajas esos traumas y también cómo ayudas a esa persona, digamos, a pasar por todo ese proceso para que no sea como un proceso muy doloroso y que sea como si la persona se cerrara completamente a sanar, sino más bien como llevarlo y por un camino donde se sienta, digamos que con iniciativa y con actitud de que sí se puede sanar y que muchas de las cosas que siente físicamente vienen por esos traumas que de pronto pasaron en una infancia. Interesante. Mira, el niño es maltratado por su mamá, una mamá maltratadora. La mamá que le da juguete, lo golpea, lo abandona, lo deja encerrado en la pieza por muchas razones. La mamá de pronto lo deja encerrado en la habitación porque ella tiene que ir a trabajar y no tiene quien le cuida al niño. Pero el niño no entiende que la mamá lo deja encerrado con llave todo el día para poder ir ella a trabajar, ir a traer el pan. El cerebro del niño, porque ese es un niñito, lo entiende como un abuso. El niño va a crecer con ese dolor allí. Muchas veces lo recuerda, otras veces no lo recuerda. Y desarrolla algún tipo de enfermedad, ¿sí? Va a desarrollar, por ejemplo, algún tipo de enfermedades del colon, gastritis también, colitis, enfermedades de Crohn, bueno, múltiples enfermedades que va a desarrollar. Y cuando va a la consulta, él no recuerda mucho, pero cuando empezamos a hacer la anamnesis, empieza a soltar y a contar, o cuando hacemos la hipnosis, con mayor razón, va a recordar todas estas cosas y las cuenta, se suelta. ¿Cómo sanar esto? El perdón. Lo primero que tenemos que hacer todos nosotros es perdonar. Todo lo que nos ha sucedido a nosotros de eventos traumáticos, llámese el evento traumático del abandono del padre, la ruptura amorosa, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una casa, un accidente que he tenido, una cirugía que fue tan dolorosa para mí, todos esos son traumas, ¿sí? Si yo vivo con ellos sin perdonar a quien me ofendió, la situación que me sucedió y que me produjo esto, yo estoy cargando con ese tóxico adentro. Es como si tuviera un veneno adentro que me está intoxicando. Y yo vivo todo el tiempo pensando en eso. Es que mi mamá me golpeaba, mi mamá me maltrataba, yo a mi mamá no puedo abrazarla.
Cuando yo la abrazo no siento nada por mi mamá. Es algo raro. Le dicen a uno, doctor, es algo raro. Solo le doy un besito en la frente porque no me sienten ganas de abrazarla, aunque yo la amo, pero voy a abrazarla y hagan muchos esa experiencia de abrazar a su mamá y ahí encontramos muchas cosas de conflictos desde la infancia con nuestra madre. Y la persona recuerda entonces los maltratos de la madre o lo que pasó con la madre. Tenemos que perdonar. Si yo no perdono, sigue esto adentro mío, produciéndome dolores de cabeza, migrañas, dolor de cuello, de espalda, de cintura, problemas gástricos, problemas del colon, problemas urinarios, bueno, una cantidad de cosas. Y yo debo perdonar. Hay muchas técnicas para perdonar que en uno de tus programas vamos a hablar cómo va a ser esa carta del perdón. Pero yo también lo hago en la consulta, aparte de enseñarle al paciente cómo es la carta del perdón para poder yo perdonar sin necesidad de que tenga que hablar con el otro, porque yo no necesito que hablar con la persona que me ofendió para perdonarlo, porque eso es un acto conmigo mismo, pero que le digo a mi cerebro que yo perdono a esa persona. También en el proceso de hipnosis clínica, cuando estoy en la sesión de hipnosis, llevo al paciente para que se imagine, para que visualice un diálogo con esa persona que lo ofendió y que lo perdone, y lo perdone. Al perdonar, liberamos. Y cuando yo perdono a alguien, ustedes mismos se habrán dado cuenta, o si tú en algún momento habrás hecho el perdón por alguien, siente que te quitas un peso de encima, que te has quitado un dolor en los hombros, en la espalda, o un problema gástrico, algo, y tú dices, uff, me quité un peso de encima. Eso es sanar. Y el primer paso para la sanación es el perdón. Ok, es muy cierto lo que dices. Siento que también haciendo como todos estos trabajos, lo que tú dices, un perdón que es muy personal y muy interno, o sea, significa mucho y se refleja también mucho en cómo percibimos las cosas, en cómo pensamos, en cómo nos relacionamos con otras personas. Y ya que estabas hablando como también la importancia, digamos que en la infancia cuando uno va creciendo, la importancia que tiene como esa figura paterna, materna, como esa relación que tenemos con los padres, eh, me hace como recordar eso también, más que todo las mujeres, a veces cuando hay un padre ausente y cuando crecemos ya tenemos una vida adulta o en nuestra adolescencia, eh, tendemos a tener relaciones también muy tóxicas con hombres, eh, también relaciones a veces muy abusivas, como de donde hay un poder muy dominante y que son, digamos que cosas que no se reflejan tanto físicamente, sino también como en conductas repetitivas que hay en la familia, y más como hábitos y acciones que no son tanto como un reflejo físico totalmente del cuerpo, sino también como traumas que hemos tenido. ¿Tú cómo ves o o sea, qué piensas como sobre estas cosas? Mariana, qué situación bien interesante estás planteando. Eso que tú dices que pasa en las personas que de alguna manera, vamos a tocar el ejemplo que pones de las mujeres, que consiguen hombres con relaciones abusivas de poder, de maltrato, que hacen acordar a la mujer a su padre maltratador o al padre que la abandonó, ¿sí? Y que tú dices se repiten en la familia, es lo que llamamos lealtades familiares, es lo que llamamos la fidelidad familiar. Nosotros somos leales con nuestro clan familiar, con nuestra familia. Y si en mi familia hay mujeres que han sido maltratadas, que permiten el maltrato, el abuso, se va a repetir a lo largo de la familia. Por eso es importante esa sanación. Cuando yo tengo un padre maltratador que es borracho, abusivo, que llega a pegarle a la mamá, llega a pegarle a los hijos y abandona, por ejemplo, el padre también a la familia. De alguna manera esos hijos descansan de tener ese padre que tenían tanto miedo a ellos cada noche que llegaba borracho, se escondían porque los castigaba y los maltrataba. Los hijos casi que sienten ese descanso que mi papá se fue o mi papá se murió. ¿Sí? Pero las mujeres en esa familia casi que terminan
encontrando, como tú lo planteas, hombres igualitos a su papá, tomadores de trago, maltratadores, igual. Y los amigos, la familia dicen, venga, pero es que usted no se da cuenta lo que le pasó a su mamá y por qué consigue a alguien igualito como era su papá. No, la persona no lo hace porque quiere, es que su cerebro está buscando esa figura paterna que no tuvo realmente y que la que tuvo fuese maltratador, entonces para ella es esta figura, pero su cerebro lo hace de manera inconsciente. ¿Entiendes? Eso sí es fundamental que hay que sanar en la familia, porque si miramos hacia atrás, la mamá de la mamá también tenía un padre un esposo maltratador y el abuelo, el bisabuelo maltratadores, los hijos abusivos, tomadores. Entonces se repite en la familia lo que llamamos, repito, las lealtades familiares. Entonces tenemos que sanar, porque si nosotros no sanamos, esa mujer a sus hijas le va a suceder lo mismo. Y si tiene hombres, van a ser hombres maltratadores, abusadores, y se repite la historia. Entonces podemos entrar a sanar. Y una de las maneras, primer paso para la sanación en esa mujer que va a la consulta, y yo te digo, Mariana, podría decir que es el 60% de mi consulta, son este tipo de mujeres, ¿sí? Que les está pasando eso. Lo primero, cuando ellas entienden qué es lo que está pasando a lo largo de su familia y que el hecho de que ellas nos estén buscando en la consulta es porque la vida a ella le está dando una oportunidad grande y hermosa, que es la de sanar a todo el clan familiar, para que esto se corte y no se siga repitiendo. Y debemos empezar por el perdón, por perdonar a ese padre maltratador y abusivo, por ejemplo, ¿sí? A través de la técnica de la carta terapéutica, que yo lo explicaba en algunos de mis videos, pero que vamos a hacer un programa exclusivo para el perdón. Ese es el primer paso. Luego vendrán otros pasos más, pero eso es dándole respuesta a tu inquietud. Bueno, ya que estamos hablando sobre estos temores, digamos que el proceso de perdonar, ya para terminar, sé que muchas personas pueden tener miedo y también como miedo a su situación personal, a los traumas que han vivido, a alguna enfermedad que estén padeciendo y también miedo a ser juzgados. Pero es muy importante mencionarles que si se animan a tomar estas consultas o si se animan a escuchar este podcast, no se va a hacer con la intención de juzgar alguna enfermedad, algún padecimiento, alguna actitud. ¿Tú cómo ves y cómo manejas también, digamos que estas vergüenzas que se pueden presentar en alguna consulta? em, Como a veces también nos juzgamos a nosotros mismos, como que tenemos alguna enfermedad o alguna actitud y decimos como, pucha, es que yo me siento así, yo hago esto y no sé por qué lo hago y soy mala persona y es que mis traumas me volvieron una persona mala, yo no sé estar en una relación. ¿Tú cómo manejas también como estos pensamientos que tenemos hacia nosotros mismos? Porque muchas veces también son esos los que nos destruyen. O sea, al final, también por todos estos traumas y ansiedades y depresiones que hemos sentido y cómo gestionamos todo lo que nos ha pasado, nosotros mismos somos los que vamos y nos hundimos más. ¿Cómo trabajas esto también en esas sesiones de biodecodificación en hipnosis clínica? Pero aquí hay algo importante. Es que es muy frecuente, muy común lo que tú nos dices de sentirnos como inferiores, con la autoestima baja, con Sí. actitudes de culparme, de juzgarme, como tú lo dices. Entonces, aquí entra a trabajar, después de haber hecho muy bien todo el tema de biodecodificación y encontrar cuál es la causa que a esa persona le está generando ese sentimiento de baja autoestima, de baja autovalía, ¿sí? Porque la persona está desvalorizada. Si es un hombre, ¿qué lo desvaloriza? Si es una mujer, ¿qué lo está desvalorizando? Al haber encontrado eso, a través de la programación neurolingüística, yo busco entrenar a la persona para que sus pensamientos negativos desaparezcan. Mucha gente vive en pensamientos negativos gran parte del tiempo. Qué día tan feo, eso está lloviendo, está haciendo un frío terrible en Bogotá, ese frío que lo mata a uno y se van para Melgar. No, qué calor tan terrible, ese calor lo está matando.
O cuando en Bogotá calienta un tricito, no, qué calor tan horrible está haciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Golpeando nuestro cerebro con posiciones y actitudes negativas todo el tiempo. Empezamos a enseñarle a la persona a través de programación neurolingüística, por ejemplo. El tema de la pulserita que han visto en mis videos es cada vez, Mariana, que tú tengas un pensamiento negativo, traslada la pulsera a la otra mano. Eso hace un anclaje de programación que la persona dice, uy, la tengo que cambiar porque dije algo feo. Cada vez que yo me autosaboteo, yo digo, es que no soy capaz de hacer tal cosa, o es que yo no soy capaz. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo te atreves a decir que no eres capaz? Entonces tengo que enseñarle y tú aprenderás a hablar siempre en positivo. Yo soy capaz, sí se puede, voy a lograrlo. Y a través de programación neurolingüística lo hacemos, pero a través de hipnosis clínica le ayudamos al paciente a fijar esas actitudes positivas todo el tiempo. Yo creo que una de las grandes enseñanzas que quiero que todos nos vayamos hoy es, hablemos siempre en positivo. Si el día está lluvioso, demos gracias porque está cayendo agua que nos permite que en las plantas crezcan, que el ganado coma hierba fresca, que nos permiten que los ríos tengan buen agua y que los peces se alimenten, que la naturaleza viva. Si está haciendo mucho sol, agradecer porque ese sol y ese calor ayuda también a que las plantas hagan todos sus procesos, que todos podamos también salir a pasear y que la gente que vive del turismo pueda sacarle provecho a la lluvia y al calor, a cualquier cosa que se nos pase en esta vida. Actitud positiva. Si yo tenía un asado preparado y ese día me llovió, en lugar de hablar mal, yo digo, venga, hagamos entonces un chocolate. Entremos a la casa y hagamos una chocolatada, pero demos gracias por la lluvia. Yo creo que andar en actitud positiva es la que hace que nuestro cerebro viva en permanente construcción y en proyección de cosas nuevas. Y cuando yo estoy en proyección de cosas nuevas, voy siempre en camino de sanación. Bueno, Juan, sin duda tenemos que trabajar muchas cosas y el lenguaje interno es una de ellas, pero bueno, llegamos al final de nuestro podcast. Acá hablamos de muchos temas, muy a lo general. Hablamos sobre las enfermedades que siente nuestro cuerpo, cómo manejamos nuestras emociones, los traumas que hemos tenido, las relaciones con nuestros padres, con nuestro entorno, pensamientos que nosotros tenemos hacia nosotros mismos. Entonces, invito a que todas las personas estén muy pendientes de estos podcasts. Vamos a estar subiendo episodios de diferentes temas muy en específico y vamos a profundizar mucho más sobre estos temas. También invito a todas las personas que por favor nos dejen en los comentarios temas en los que estén interesados y por favor, Juan, cuéntanos dónde podemos contactarnos contigo para sacar una consulta, eh, a dónde te llamamos, a dónde te escribimos y cuéntanos toda tu información, por favor. Sí, Mariana. Yo hago consulta presencial en las ciudades de Yopal, Casanare y en la ciudad de Bucaramanga. En este teléfono el que aparece allí es un WhatsApp. A través de ese WhatsApp hay siempre una persona atendiendo las inquietudes, conociendo la agenda que tenemos para Yopal y que tenemos para la ciudad de Bucaramanga. Pero también hago asistencia virtual, hago la teleconsulta a través de estos medios maravillosos que se puede hacer mucha consulta, también la podemos hacer. Invitarlos a que vean los próximos podcasts. Vamos a hablar sobre el perdón, vamos a hablar de dolor, cómo trabajamos el dolor crónico, cómo superar duelos, muerte de un hijo, el esposo, el novio, el papá, el duelo, las adicciones, a todo tipo de adicciones, la obesidad, las enfermedades autoinmunes, el cáncer, decir muchas enfermedades que vamos a estar hablando y muchas situaciones a lo largo de estos podcasts. Muchas gracias, Mariana, de verdad que muy chévere. Me sentí muy bien en tu compañía y los invitamos para un próximo podcast. Bueno, Juan, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos están viendo o nos están escuchando. Una vez más, los invitamos a que estén pendientes de todos nuestros episodios y nos se animen a escribirnos también
cualquier pregunta, cualquier consulta que ustedes quieran, pues en el número que hay acá abajo vamos a estar pendientes para atenderlos. ¿Listo? Entonces nos vemos en el próximo episodio.